La ley de Planck del cuerpo negro. El objeto del presente vídeo es demostrar la ley de Planck, que en los libros de texto de transferencia de calor se da por establecida. Para ello, se van a seguir una serie de pasos que se muestran en el índice que aparece en la pantalla. En el cálculo del transporte de calor debido a la radiación térmica se tienen en cuenta dos aspectos. La propagación de la radiación sigue las leyes de la óptica. En cuanto al segundo aspecto, en todos los libros de texto y artículos de investigación se calcula la emisión del medio como el producto de la radiación que emite el cuerpo negro por una propiedad del medio denominada genéricamente emisividad, pero cuyo nombre puede cambiar según la aplicación considerada y según la fuente consultada. La ley de emisión del cuerpo negro fue descubierta por Max Planck y presentada en el año 1901 en un artículo de la revista alemana Annales de Física con el título sobre la ley de distribución de energía en el espectro normal, y cuya formulación más habitual es la siguiente. En esta expresión aparecen tres constantes universales de la física, C, H y K, que encierran un profundo significado acerca del comportamiento microscópico de la materia y de la energía, y de las que se hablará más adelante. A pesar de que la ley de Planck se presenta habitualmente en los libros de texto en función de la longitud de onda, para probarla es más conveniente hacerlo en función de la frecuencia, y así se hará en este vídeo. Para realizar la demostración se utilizará una magnitud íntimamente relacionada con la intensidad, la densidad de energía. La aplicación por parte de Planck de la ley del cuerpo negro es puramente teórica, y para que su desarrollo condujera a resultados coincidentes con los valores experimentales, tuvo que introducir un nuevo concepto, el cuanto. Este concepto revolucionó completamente la física y dio nacimiento a una nueva rama de ella. Planck también utilizó herramientas y conceptos de una disciplina que tenía un par de décadas de vida, la termodinámica estadística, y como el ente que trataba eran ondas electromagnéticas, debió utilizar las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. El principal objeto del presente vídeo es indagar en los fundamentos de la radiación térmica, deducir la ley de Planck y mostrar cómo los conceptos principales de la termodinámica, la entropía y la temperatura, se pueden aplicar a entes no materiales, como los campos electromagnéticos. Antes de realizar un estudio de cualquier fenómeno, es necesario comprender su naturaleza. ¿Por qué se produce la radiación térmica? Las moléculas que componen la materia son eléctricamente neutras, de forma global, pero debido a la distinta electronegatividad de los átomos que las componen, las densidades de las cargas positivas de los núcleos y de las cargas negativas de los electrones no se distribuyen por igual, apareciendo unas zonas con cargas positivas y otras con cargas negativas, formando lo que se denomina un dipolo. Estos dipolos vibran, es decir, que la distancia entre sus cargas varía, y también giran en torno a ciertos ejes, y, de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, toda carga eléctrica en movimiento produce un campo electromagnético. En el vacío, que es el medio en el que se va a obtener la ley de Planck, y en el sistema racional de unidades, las ecuaciones de Maxwell toman la siguiente forma. La frecuencia de los campos electromagnéticos que forman la radiación térmica son las mismas que las de los movimientos de rotación y vibración de las moléculas. En cualquier libro de texto se indica que el ancho de banda que cubre la radiación térmica se encuentra en el intervalo entre las 0,1 y las 100 micras. Si se divide la velocidad de la luz por ese rango de valores, se encuentra el rango de frecuencias que le corresponde, y si se calcula su inverso, se obtienen los periodos de estas oscilaciones. En esta zona del espectro, las variaciones de los campos eléctrico y magnético son tan rápidas que no se pueden detectar experimentalmente, por lo que solo tiene sentido trabajar con sus valores medios. ¿Qué significa el espectro normal? El espectro normal es el que corresponde al que emite un cuerpo ideal llamado cuerpo negro, introducido por primera vez por Gustav Kirchhoff en un artículo de 1860. A lo largo de su artículo, Kirchhoff va deduciendo algunas propiedades que se derivan de la definición. Las más relevantes para esta presentación son las que se muestran a continuación.
Hay que prestar atención a las dos últimas propiedades, porque en ellas se apoya Planck para establecer un modelo teórico del que obtendrá su ley. Vamos a leerlas. Una cavidad vacía totalmente cerrada por unas paredes isotermas de cualquier material y geometría contiene la radiación del cuerpo negro correspondiente a la temperatura de la pared, con tal de que las paredes no sean total e íntegramente reflectantes. Como corolario de la propiedad anterior, una cavidad cerrada por paredes totalmente reflectantes y en cuyo interior se encuentran un conjunto de cuerpos de cualquier material, forma y tamaño, pero todos ellos a la misma temperatura, contiene la radiación del cuerpo negro correspondiente a la temperatura de los cuerpos encerrados en ella. Una ley muy importante que probó Kirchhoff establece que la radiación del cuerpo negro depende exclusivamente de la frecuencia y de la temperatura, pero no de las propiedades de los materiales emisores. En el caso particular de una cavidad isoterma, la radiación contenida en su interior es independiente de la naturaleza de sus paredes. Para probarlo, se demuestra que su incumplimiento viola el segundo principio de la termodinámica. Se van a considerar dos cajas huecas A y B, cuyas paredes se encuentran a la misma temperatura, y se va a suponer que, por estar fabricadas por materiales distintos, la densidad de energía para una cierta frecuencia no sub cero es mayor en A que en B. Si se realiza una pequeña abertura en ambas cajas y se conectan ambas aberturas con un tubo opaco para todas las frecuencias excepto para no sub cero, circulará desde A hasta B una cantidad de calor radiante mayor que en sentido contrario, reduciendo la temperatura de A y aumentando la de B y contradiciendo el segundo principio de la termodinámica. Por tanto, la densidad de energía espectral de la radiación normal debe ser una función exclusiva de la frecuencia y de la temperatura. Y en consecuencia, la densidad de energía total de esta radiación debe ser una función exclusiva de la temperatura. Supongamos ahora un recinto cerrado, vacío y rodeado por paredes totalmente reflectantes. En ese recinto se puede encontrar una radiación cualquiera, que permanecerá indefinidamente en el mismo estado porque los distintos rayos, al ser incoherentes, no interfieren entre sí y al incidir en las paredes serán completamente reflejados. Esa situación se altera en el momento en que se introduce una partícula material cualquiera, por pequeña que ésta sea. Según las propiedades del cuerpo negro establecidas por Kirchhoff, la radiación pasará a ser la del cuerpo negro y por tanto obedecerá a la ley de Planck. Lo que ha sucedido tiene una interpretación termodinámica. Se trata de un proceso espontáneo en el cual la entropía del sistema ha aumentado. Al principio solo había radiación y al final hay radiación y materia, pero la cantidad de materia puede ser todo lo pequeña que se quiera, de manera que su contribución a la entropía sea despreciable. La introducción de la materia lo que ha hecho simplemente es obligar a que los distintos rayos intercambien energía a través de ella, hasta que se alcance la distribución normal, que es la de máxima entropía. Entonces, ¿cómo se interpreta termodinámicamente lo que sucedía al principio antes de introducir la partícula material? Lo que sucedía era que la radiación se encontraba en una situación de equilibrio inestable. Como la ley de Kirchhoff establece que la radiación de un cuerpo negro es independiente de la naturaleza de los cuerpos materiales con los que se encuentra en equilibrio térmico, Planck elige como cuerpos materiales unos osciladores o resonadores lineales dirigidos todos en la misma dirección del eje Z y encerrados dentro de un recinto cerrado formado por paredes totalmente reflectantes. El primero que estudió el comportamiento de estos osciladores fue Heinrich Hertz en 1889. Y como se ve en la figura, son dipolos eléctricos cuyas cargas opuestas y puntuales pueden acercarse y alejarse siguiendo un movimiento de vibración. Se considera que los resonadores se encuentran suficientemente alejados entre sí como para no interaccionar entre ellos, sino exclusivamente con la radiación térmica. El estado de cada oscilador viene determinado por su momento dipolar P, que cambia en el tiempo debido a los movimientos de vibración. Como el resultado final no se ve alterado, se va a considerar por sencillez que la carga negativa está fija y que solo se mueve la carga positiva cuya masa es m minúscula.
La única componente de los campos electromagnéticos que actúa sobre los osciladores es la componente Z del campo eléctrico de sub Z, que lo somete a un movimiento forzado cuya ecuación es la habitual, siendo R el coeficiente de amortiguación y K la constante de recuperación del resonador. El recinto está lleno de campos electromagnéticos de distintas frecuencias omega y de resonadores de distinta frecuencia de oscilación natural o de resonancia omega sub 0. ¿Qué va a suceder? Se demostrará que los osciladores responden principalmente a la excitación provocada por los campos cuya frecuencia sea próxima a la de resonancia. Para evaluar el efecto de un campo de frecuencia cualquiera omega sobre un oscilador que tiene una frecuencia de resonancia omega sub 0, hay que resolver la ecuación del oscilador. Y para ello hay que conocer el valor del coeficiente de amortiguación. En la bibliografía se determina que su valor es el que aparece en la pantalla. Conocido R, se puede resolver la ecuación del oscilador utilizando exponenciales complejas y obtener el valor instantáneo de la elongación. La energía instantánea del oscilador viene dada por la suma de sus energías cinética y potencial. Y la energía media del oscilador debido a la frecuencia omega se obtiene integrando la expresión en un periodo. Sustituyendo el valor de la elongación del oscilador en su ecuación, es inmediato probar la relación entre la elongación máxima L sub omega y la amplitud del campo eléctrico E sub omega. Sustituyendo ahora el valor de L sub omega en la ecuación de la energía del oscilador, se obtiene esta en función de la amplitud del campo que excita al oscilador. La última expresión determina la energía del oscilador debida a la radiación de una sola frecuencia, pero, como se ha indicado, los osciladores se encuentran dentro de un campo de radiaciones incoherentes de distintas frecuencias, de manera que su energía total viene dada por la suma de sus energías monocromáticas. Para calcular esta integral se tiene en cuenta que el término de la amortiguación es pequeño y, en consecuencia, el integrando presenta un máximo agudo en el entorno de la frecuencia de oscilación natural omega sub 0, lo que permite sustituir la amplitud de las distintas frecuencias por la de la radiación a la frecuencia omega sub 0. La integral se puede calcular con unas pocas manipulaciones matemáticas que se pueden encontrar en la página 147 de la referencia 2, pero que no se van a detallar aquí y cuyo resultado final es el que se muestra. Ahora hay que relacionar la energía de los osciladores con la de la radiación. En los textos de electromagnetismo se muestra que en el caso de una radiación isótropa en el vacío como la del cuerpo negro, la densidad de energía correspondiente a cada frecuencia es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. La raya encima de una variable indica su media temporal, en este caso a lo largo del periodo de un ciclo. Igualando las dos últimas expresiones, se obtiene la relación entre la energía de un oscilador de frecuencia de oscilación natural omega sub 0 y la densidad de energía de la radiación en un pequeño intervalo diferencial de omega en torno a omega sub 0. Para el desarrollo siguiente conviene cambiar la magnitud omega, que es la velocidad angular, por la frecuencia propiamente dicha nu. La diferencia entre ambas es simplemente el factor 2pi, de manera que la relación entre la energía del oscilador y la densidad de energía de la radiación del cuerpo negro que se va a manejar es la que se presenta. Antes de proseguir, conviene prestar atención a las dimensiones de la última ecuación. U mayúscula es la energía de un único oscilador y se mide en julios, mientras que U sub nu es una densidad de energía espectral y se mide en julios por metro cúbico y por hercio. Kirchhoff probó que la densidad de energía del cuerpo negro era una función universal de la frecuencia, o de la longitud de onda, y de la temperatura. Pero, para conocer la forma funcional concreta se necesitaban o bien modelos más elaborados o bien medidas experimentales. En la última década del siglo XIX, Billy Beane elaboró un modelo que establecía la siguiente expresión funcional, que fue confirmada experimentalmente para frecuencias altas, es decir, para longitudes de onda cortas. En 1900, Rayleigh elaboró otro modelo, reconsiderado por James Jeans en 1905, en el que aplicó la ley de equipartición de la energía de Maxwell-Boltzmann de la termodinámica estadística clásica. De ese modelo concluyó otra relación funcional diferente,
que fue confirmada experimentalmente para longitudes de onda largas, o sea, bajas frecuencias. Como se ha probado en la transparencia anterior que la densidad de energía espectral de la radiación del cuerpo negro es proporcional a la energía de un oscilador con la misma frecuencia de resonancia, se pueden poner ambas leyes en función de U mayúscula, quedando las siguientes expresiones. Si el volumen del recinto ocupado por la radiación es constante, la entropía y la energía de cada oscilador vienen relacionadas por la siguiente expresión sencilla, y despejando la temperatura de las dos leyes previas y sustituyéndola en esta ecuación se obtiene el valor de la derivada en ambos casos. Volviendo a derivar se obtiene el valor de las segundas derivadas. Como cada una de las leyes era válida solamente en una parte del espectro, a Planck se le ocurrió probar con la siguiente interpolación. Efectuando un cambio de notación en la fórmula de interpolación de Planck, aparece la expresión que se muestra en la pantalla. Esta ecuación se puede integrar, obteniéndose la relación en el recuadro. Fijando la atención en esta última ecuación, es sencillo calcular la constante de integración imponiendo que a una temperatura infinita le corresponde una energía infinita. Sustituyendo la constante de integración, la derivada queda finalmente de esta manera, de donde se obtiene la expresión que da la energía del oscilador. De un simple análisis dimensional se deduce que el producto alfa por k tiene dimensiones de energía multiplicada por tiempo. Esta magnitud se denomina acción y al producto alfa k, Planck lo denominó el cuanto de acción y le asignó la letra h minúscula. Esta constante física se ha medido experimentalmente y hoy día se le asigna el siguiente valor. Otra constante universal de la física de gran importancia es la constante de Boltzmann. Ambas constantes están asociadas con la radiación en particular y de forma más general con la termodinámica estadística. Para obtener la ley de Planck en su formulación habitual, solo falta volver a sustituir la energía del oscilador U mayúscula por la densidad de energía de la radiación. La formulación de la ley de Planck que se acaba de deducir corresponde a un planteamiento termodinámico. Cuando se utiliza esta ley para calcular el transporte de calor por radiación, la magnitud que interesa es la intensidad en lugar de la densidad de energía. En los libros de texto se muestra que para una radiación isótropa como la del cuerpo negro, ambas magnitudes están relacionadas por la expresión que se muestra en la pantalla. Sustituyendo U sub nu por la última expresión de la transparencia anterior, se obtiene la intensidad espectral como función de la frecuencia y de la temperatura. En muchos libros y artículos de investigación se utiliza la longitud de onda lambda como variable independiente en lugar de la frecuencia. Para obtener I sub lambda en lugar de I sub nu, no hace falta más que utilizar la relación entre lambda y nu y las consecuencias que se derivan de ella, obteniéndose finalmente la expresión de la ley de Planck que se ha mostrado al comienzo del vídeo y que se quería probar. Para terminar, se muestran las fuentes en las que se basa este vídeo. En el desarrollo presentado se ha utilizado como guía la segunda referencia. Una opción alternativa hubiera seguido la referencia número 3, donde se ofrece una explicación mucho más detallada de la obtención de la ley de Planck, pero su desarrollo hubiera resultado excesivamente largo para las pretensiones de esta presentación. Muchas gracias por su atención.